un libro que era Hamlet, nuestro contemporáneo, en el que mostraba en qué medida los problemas de Hamlet eran problemas actuales. Pero claro, aquí ya el traductor está, en cierta manera, interviniendo en lo que pudiéramos decir, o invadiendo el campo de competencias de lo que pudiéramos decir que es el director de escena. Es el director de escena el que tiene que decidir qué hace con el texto, y es el director de escena, ¿no?, el director de la obra, quien tiene que decidir qué grado de contemporaneidad va a darle a Hamlet. Las representaciones que hemos visto de Shakespeare, pues muy probablemente una de las primeras decisiones que tiene que tomar el director se refiere al vestuario, porque cuántas veces no hemos visto Shakespeare en los cuales los actores salen caracterizados pues con traje de Armani o cosas por el estilo. Es decir, que realmente el director toma una decisión. Si quiere acercar a Shakespeare en nuestros días, evidentemente puede hacerlo, pero puede hacerlo simplemente a lo mejor tan solo a través del vestuario, pero ya hay una decisión tomada, y en todo caso aquí el traductor lo que nos está diciendo es que ha introducido una variante, y es una variante que a él le parece que es importante, que es la de hacer de Shakespeare nuestro contemporáneo. Es decir, que aquí el traductor ya no solamente está traduciendo un texto, sino que está dando una interpretación de lo que él considera que es valioso de Shakespeare para nosotros, y añade algo que nosotros podemos o no valorar, pero en cualquier caso dice que esa cierta terminología y las otras licencias que se tomaron pensando en la finalidad dramática, en esta su primera instancia del texto. Es decir, que lo que él quería, o lo que él proponía, o lo que él pretendía conseguir con su traducción, era propiciar o hacer más visibles aquellos elementos que eran puramente dramáticos en el texto. Bueno, esto es un resto de un comentario que quería haber dejado claro hoy, simplemente para subrayar algo que además me parece que es parte de nuestra cultura, pero que no siempre se reconoce así o no siempre se dice así, y es que un porcentaje muy alto, altísimo, de nuestra cultura es una cultura traducida, incluso para el propio Shakespeare. Lo que nosotros sabemos de Shakespeare es que él, para escribir sus obras, se inspiró en muchísimos autores, pero fundamentalmente hay algunos que aparecen en muchísimas de sus obras, pero uno muy especialmente, que es Plutarco. Y él, como decía Ben Jonson, tenía poco latín y menos griego. Es decir, que Jonson, que era su rival dramático, lo acusó de no saber leer estas lenguas en su lengua original. Pero eso vale para todos nosotros, los que aquí nos sentamos hoy. Una persona puede saber francés, inglés o alemán, pero si quiere leer algo en chino o en japonés o en árabe, pues a lo mejor tendrá que recurrir a una traducción. Y a partir del momento en que una persona dice, bueno, hasta aquí he llegado, obviamente a partir de aquí pues tendrá que servirse de traducciones. No hay nada más que pasearse por cualquier librería para comprobar que esto es así. Sin embargo, todo lo incluimos dentro de una experiencia literaria común, y esa experiencia literaria común es la que después de cierto tiempo nos sabemos asimilar y podemos saber si ha sido verdaderamente una experiencia que nosotros podemos decir que es de primera mano en la lengua que hemos leído, o al revés, es una experiencia que nosotros hemos llegado a ella a través de una traducción. Pero ni siquiera el leer una obra original nos libra de depender de las traducciones, porque resulta que el autor al que leemos, que ha escrito en nuestra propia lengua, a su vez se ha formado leyendo traducciones. De manera que lo cojamos por donde lo cojamos, al final hay un componente más o menos variable en toda educación, en cualquier persona que tenga una formación literaria. No sabría cuantificarlo, no sabría decir cuál es, pero que para todos nosotros incluye un número muy alto de una experiencia que para nosotros es lisa y llanamente una experiencia a través de las traducciones. Y ahora vuelvo a los textos que quedaron pendientes ayer, y antes de decir nada sobre ellos, pues me gustaría conocer si alguien tiene alguna opinión y quiere
decir algo acerca de ellos. No quisiera que esto se convirtiera en un acertijo, porque no era mi intención, sino simplemente más que ofrecer una solución, plantear un problema, porque en las traducciones francamente es mucho más eficaz plantear los problemas como problemas que ofrecer soluciones sencillas, que realmente soluciones sencillas para quien quiera que se haya acercado a una traducción sabe que no las hay. De manera que sobre los textos que veíamos ayer del 1 al 6 y salvando ya digamos aquellos elementos que obviamente si uno decide que con una información extratextual puede saber a quién pertenece ese texto, digamos que no estamos cumpliendo lo que nosotros podríamos decir que es interesante, es si se puede saber si un texto es traducido o no. Y esa sería la pregunta que deberíamos ser capaces de responder después de haber leído el texto, aquellos de vosotros que lo hayáis leído, y sobre todo si tenéis alguna respuesta respecto de si son o no de algún autor, si son o no de un autor. Eso vendría después, sino si son textos que se han redactado originalmente en lengua española o si son textos que más bien se han redactado en una lengua, cualquier lengua, y han sido traducidos a la lengua española. ¿Alguien quiere intervenir? Si no, pasamos a desvelarlo directamente para... Sí. Un comentario. Por lo general, ¿dónde aprecio, dónde me puedo dar cuenta, no es que me dé cuenta, con dónde puedo tomar yo la decisión si es una traducción o no, en la longitud de las oraciones, por lo general? Me ha pasado que leía Coetzee, el premio Nobel de hace unos años, lo leí en castellano y la verdad no entendí por qué le habían dado el premio Nobel. Porque el traductor usó la misma sintaxis de frases cortas y en castellano me costó mucho. Entonces, yo diría, por ejemplo, el primer texto en castellano, por la sintaxis de oraciones largas, entrelazadas, con muchas cláusulas subordinadas. Ahora, esto es muy relativo también, porque puede ser un buen traductor, entre comillas, que va a adaptarlo de tal manera en que lo convierta en un buen castellano. Porque entonces ese doble problema con la traducción literaria, o ser tan fiel como Coetzee, que la verdad no lo disfruté, o cambiarlo y alejarlo tanto del original que lo disfrute en mi lengua. Entonces tenemos esa dificultad. Sí, bueno, ese es un problema y estoy de acuerdo. No es una pauta definitiva. En nuestra lengua hay autores que escriben frases muy breves y que apenas utilizan la subordinación. Azorín podría ser un ejemplo, pero hay otros autores que pueden, que yo sepa, por lo menos en la península ibérica, en España, Juan Benet tiene la reputación de ser uno de los más enrevesados. Una de sus frases puede durar 4 o 5 páginas, una sola frase. De manera que eso puede ser una pauta o no, entre otras cosas porque además las traducciones, y esto es una cosa que también pertenece a lo que podríamos decir el juego literario, una vez que una traducción ha entrado en la historia literaria de un país, es decir, en el juego literario, en el mercado literario, tener lectores, autores, personas que leen esta obra y que se inspiran en esta obra y que se inspiran para escribir a su vez, y por lo menos que yo sepa recientemente eso ha ocurrido con algunas de las traducciones del alemán y en concreto con la de Thomas Bernhard, que ha creado un estilo específico el traductor, no el original alemán. Es decir, quienes se han servido de ese libro como fuente de inspiración para crear en lengua española no leyeron el original alemán, leyeron las traducciones en nuestra lengua y con esas traducciones pues hallaron algo en esas traducciones que era original propio y que les permitía crear a través de esas traducciones. De forma que una vez que una traducción entra en una lengua, quizás esta sería una afirmación a lo mejor rotunda, pero ciertamente es así, entra con los mismos derechos que una obra literaria escrita en esa lengua. Así se va a leer, así se va a entender y así va digamos, a engranarse dentro o a integrarse o a entretejerse en la tradición literaria del país del que se trate. Y
lengua española desde el siglo XVI hay muchísimas